Leemos Jueces capítulo 18, versículo 7 al 19. Jueces capítulo 18, versículo 7 al 19. 7. Partieron pues los 5 hombres y llegaron a Lais, y vieron que la población que había en ella vivía con seguridad, a la manera de los sidonios, tranquilos y confiados, porque no había en aquella tierra nadie que los perturbara en cosa alguna, ni quien se enseñoreara de ellos, y estaban lejos de los sidonios y no tenían trato con nadie. Regresaron pues a sus hermanos en Zora y Estaol, y sus hermanos les preguntaron: ¿qué traéis? Ellos dijeron: levantaos y marchemos contra ellos, que hemos visto la tierra y es buena en gran manera, y no haréis nada. No seáis perezosos en marchar allá para tomar posesión de esta tierra. Y cuando lleguéis, entraréis a un pueblo confiado y a una tierra espaciosa. Ciertamente Elohim la ha entregado en vuestra mano. Es un lugar donde no falta cosa alguna que haya en la tierra. Entonces, de la familia de los danitas, de Zora y de Estaol, partieron 600 hombres equipados con armas de guerra, y subieron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo que el lugar se llama hasta el día de hoy Mahanetán, el cual está detrás de Kiriat Jearim. De ahí avanzaron hacia la serranía de Efraín y llegaron a la casa de Mica. Y aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais tomaron la palabra y dijeron a sus hermanos: ¿sabéis que hay en esa casa efod y terafines y una imagen esculpida y una imagen fundida? Ahora pues considerad lo que habéis de hacer. Y se desviaron hacia allá, y entrando en la casa del joven levita, en casa de Mica, le saludaron pacíficamente. Pero a la entrada del portón permanecían los 600 hombres de los hijos de Dan, ceñidos con sus armas de guerra. Y los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra subieron y entraron y tomaron la imagen esculpida y el efod y los terafines y la imagen fundida, mientras el sacerdote permanecía a la entrada del portón con los 600 hombres ceñidos con armas de guerra. Aquellos pues entraron en la casa de Mica y tomaron la imagen esculpida y el efod y los terafines y la imagen fundida. Entonces el sacerdote les preguntó: ¿qué está haciendo? Y ellos le respondió: calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros, y sé para nosotros padre y sacerdote. ¿Acaso es mejor para ti ser sacerdote para la casa de un solo hombre que para una tribu y una familia de Israel? Vamos a seguir desde donde terminamos la semana pasada. El tercer tema sobre el fracaso crítico de Dan es el descubrimiento de la tierra de Lais. Los 5 enviados por la tribu de Dan
se fueron de la casa de Mica y descubrieron una tierra maravillosa. Era Lais. Leemos Jueces capítulo 18, versículo 7. Dice así: partieron pues los 5 hombres, llegaron a Lais y vieron que la población que había en ella vivía con seguridad. Y la manera de los sidonios, tranquilos y confiados, porque no había en aquella tierra nadie que los perturbara en cosa alguna, ni quien se enseñoreara de ellos, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían trato con nadie. Lais era como un paraíso en la tierra. En ese tiempo, la ciudad más cómoda era Sidón. Sidón era una ciudad portuaria que era una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, había un lugar que era tan cómodo como Sidón en la región del interior. ¿Cómo podía existir un lugar como este? Quizás que gracias a Débora. La tierra, el norte de Canaán, nunca fue un lugar pacífico. Había un rey aterrador de Azor, Yabín. Después de la Josué derrotara a Yabín, Débora derrotó a un Yabín también. Por supuesto, no son la misma persona. Parece que le robaron el nombre del antiguo Yabín durante la época de Débora. Esta derrota parece que creó un vacío de poder en esa tierra, que pasó a no estar controlada ni por Israel ni por otros países. Lais era una de esas zonas. Cuando un país poderoso cae, las minorías se independizan, al igual que pasó con la caída de la antigua Unión Soviética. Leemos Jueces capítulo 18, versículo 8 a 10. Dice así: regresaron pues a sus hermanos en Zora y Estaol, y sus hermanos les preguntaron: ¿qué traéis? Ellos dijeron: levantaos y marchemos contra ellos, que hemos visto la tierra, y es buena en gran manera, y no haréis nada. No seáis perezosos en marchar allá para tomar posesión de esa tierra. Cuando lleguéis, entraréis a un pueblo confiado y a una tierra espaciosa. Ciertamente Elohim la ha entregado en vuestra mano. Es un lugar donde no falta cosa alguna que haya en la tierra. La tribu de Dan decidió conquistar la tierra fácil de Lais en lugar de luchar contra los filisteos. Teniendo en cuenta que la gente de Lais vivía cómodamente a su manera, sin interactuar con otros, no parecen ser personas tan malvadas. Incluso si fueran malvados, la velocidad en la que se propagaría su maldad no habría sido tan rápido porque vivían aislados. El pueblo de Dios debe luchar contra el pecado y aquello con el mayor nivel de maldad o mayor velocidad de propagación deben ser atacados primero. Primero debían luchar contra los filisteos,
pero evitaron a los oponentes difíciles y eligieron a oponentes fáciles para luchar. Para un soldado es un honor luchar y ganar contra un oponente difícil. No hay honor en pisotear a los débiles, es una vergüenza. ¿Qué es vivir según las costumbres del mundo? Ir a la iglesia, pero solo por la diversión de ir a escuchar. Si hacemos esto, nunca podremos saber cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Nos empeñaremos en hacer algo que creemos que es la voluntad de Dios, solo para descubrir que toda ha sido en balde. Este es el final que les espera a todos los que viven así. La voluntad de Dios es universal en vez de estar centrada en una sola cosa. ¿Por qué el pueblo de Dan fue a explorar nuevas tierras cuando todavía no habían conquistado la tierra que les fue dada, como hicieron los demás tribus? ¿Por qué? Creyeron que eran especiales. Y al final pelearon y realizaron todo ese esfuerzo inútil que terminó en un sinsentido. La conquista de raíz fue simplemente una guerra de cobardes que renunciaron a la tierra prometida que les entregó Dios y huyeron. Apenas se merece que se mencione en la historia de Israel. Las cosas buenas nunca son gratuitas. Las cosas buenas nunca son gratuitas. En particular, la palabra de Dios no lo es. En nuestra sed de la palabra de Dios, solo cuando lo sacrifiquemos todo por la palabra de Dios, recibiremos una gota de ella. Y esa gota solo nos hará tener más sed. Pero nunca se detendrá en una sola gota. Un río fluirá de manantial que es la palabra de Dios. Repetimos, en nuestra sed de la palabra de Dios, solo cuando lo sacrifiquemos todo por la palabra de Dios, recibiremos una gota de ella. Y esa gota solo nos hará tener más sed, pero nunca se detendrá en una sola gota. Un río fluirá del manantial que es la palabra de Dios. No olvidemos que este precioso pozo de verdad nunca se abrirá a quienes permanezcan quietos. No olvidemos que este precioso pozo de verdad nunca se abrirá a quienes permanezcan quietos. Esta fuente de vida se abre solo a aquellos que lo abandonan todo y buscan solo la palabra de Dios. Esta fuente de vida se abre solo a aquellos que lo abandonan todo y buscan solo la palabra de Dios. Todavía hay muchas cosas a las que debemos renunciar por causa de la palabra. Necesitamos decidir
de nuevo renunciar a todo lo que tenemos para recibir una palabra más rica. Si no lo hacemos, caeremos en el camino de vivir cómodamente sin siquiera darnos cuenta. Necesitamos decidir de nuevo renunciar a todo lo que tenemos para recibir una palabra más rica. Si no lo hacemos, caeremos en el camino de vivir cómodamente, sin siquiera darnos cuenta. Al final, la tribu de Dan desaparece para siempre de la historia de Israel. No están incluidos en la lista de personas de las 12 tribus del libro de Apocalipsis. No podemos unirnos a ellos. Aquellos que intentan vivir bien pueden parecer prósperos, pero es solo momentáneo y nunca podrá heredar el reino de Dios. Repetimos. Al final, la tribu de Dan desaparecer para siempre de la historia de Israel. No están incluidos en la lista de personas 440,000 de las 12 tribus del libro de Apocalipsis. No podemos unirnos a ellos. Aquellos que intentan vivir bien pueden parecer prósperos, pero es solo momentáneo y nunca podrán heredar el reino de Dios. Aquellos que intentan vivir por fe escucharán las palabras correctas y encontrarán consuelo en ellas. Aquellos que saben que es imposible, pero luchan y lo enfrentan. ¿Por qué? Saben que es importante. Recibirán la mano amiga de Dios, que nunca creyeron posible. Nunca creyeron posible. Sin embargo, para aquellos que intentan vivir con avaricia, aparecerá un falso profeta que les infundirá aún más falsa confianza y los llevará por un camino de destrucción de que no hay retorno. Repetimos, sin embargo, para aquellos que intentan vivir con avaricia, aparecerá un falso profeta que les infundirá aún más falsa confianza y los llevará por un camino de destrucción del que no hay retorno. El primer paso es muy, muy importante. Demos hoy el primer paso hacia Dios. Sin dudas ni cálculos, debemos el primer paso. Si lo hacemos, se abrirá ante nosotros un nuevo horizonte de vida. Vamos a hablar ahora sobre la apostasia de la tribu de Dan. La apostasia de la tribu de Dan. La segunda mitad de este capítulo se centra en la inmigración de la tribu de Dan. La relevancia de esta inmigración radica no solo en el traslado, sino también en el hecho de que adoptaron una nueva religión en esa tierra y la convirtieron en la suya. Solo la mitad de la tribu de Dan abandonó su fe en Yahvé durante este proceso migratorio, convirtiéndose por completo a otra religión. El número total fue de 600 personas armadas,
El primer tema sobre la apostasia de Dan es la demora del pueblo de Dan en Judá. Esta demora es posible que se debiera a la falta de un liderazgo claro. Leemos Jueces capítulo 18, versículo 11 y 12. Dice así: entonces de la familia de los danitas de Zora y de Estaol partieron 600 hombres equipados con armas de guerra y subieron a acampar en Kiriat Jearim en Judá, por lo que el lugar se llama hasta el día de hoy Mahanedán, el cual está detrás de Kiriat Jearim. Mientras se trasladaban a un nuevo lugar, algunos miembros de la tribu de Dan permanecieron en la tierra de Judá durante un poco considerable, sin razón aparente. La evidencia de esto es que esa tierra pasó a llamarse Mahanedán, que significa campamento de Dan, lo que indica que estuvieron en ese lugar durante más de 2 o 3 años. ¿Por qué se quedaron tanto tiempo en Kiriat Jearim, en Judá, en lugar de ir directamente a raíz? A veces en la vida te mudas con la intención de llegar a un lugar específico y terminas estableciéndote en un sitio completamente inesperado. Por ejemplo, en mi caso, mi intención era ir a Escocia, pero me vi obligado a instalarme en Barcelona, donde he residido durante 35 años. Creo que fue la voluntad de Dios que la tribu de Dan permaneciera en la tierra de Judá en lugar de dirigirse directamente a Laís. Dios no quería que fueran a Laís. No sabemos si el retraso se debió a la mala salud de una persona importante entre ellos o por discusiones internas, pero a Dios no le agradó que renunciaran a la tierra prometida y se mudaran a un nuevo lugar, por lo que los detuvo. Este periodo de estancia inexplicable los brinda la oportunidad de reflexionar sobre la voluntad de Dios. Es correcto que, ante esta oportunidad, abandonen tan fácilmente la tierra prometida. Surge la pregunta de si podían aceptar las palabras del sacerdote que aquello era la voluntad de Dios. Y surge la pregunta de qué sucedería si no sobrevivían a la guerra. Nadie lo cuestionó. A veces, en nuestras vidas, necesitamos situaciones que nos hagan detenernos, sin importar cuán correctos o exitosos creamos que somos, para mirar hacia atrás. La Biblia nos habla de la gran bendición que conlleva preguntarle a Dios una vez más sobre un problema al que nos estemos enfrentando. Leemos Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12.
Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. Dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. ¿O qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará acaso una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, si también hacedles vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Y leemos Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Dice así: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Y a cuál de vosotros, como padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en lugar de un pescado una serpiente? ¿O si le pide un huevo y le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios no es indiferente a nuestras vidas. No es un Padre que solo responde cuando le pedimos múltiples veces. Su cuidado por nosotros es tan profundo que tiene un plan perfecto. Por lo tanto, pidámosle a Dios una vez, independientemente de cuánta preparación hayamos hecho o cuánto progreso hayamos logrado. Repetimos, Dios no es indiferente a nuestras vidas. No es un Padre que solo responde cuando le pedimos múltiples veces. Su cuidado por nosotros es tan profundo que tiene un plan perfecto. Por lo tanto, pidámosle a Dios una vez, independientemente de cuánto preparación hayamos hecho o cuánto progreso hayamos logrado. Hubiera sido mejor si la tribu de Dan se hubiera dado la vuelta para regresar a Zora y Estaol. Pero después de más o menos 3 años de retraso, decidieron continuar con su plan original, probablemente debido al que los 5 enviados que inicialmente exploraron la tierra asumieron el liderazgo. El segundo tema es el lobo del ídolo de la familia de Mica.
Al regresar a la casa de Mica, la tribu de Dan lobó la imagen esculpida y todos los objetos. Leemos Jueces capítulo 18, versículo 13 al 17. Jueces capítulo 18, versículo 13 al 17. Dice así: de ahí avanzaron hacia la serranía de Efraín y llegaron a la casa de Mica. Y aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de raíz, tomaron la palabra y dijeron a sus hermanos: ¿sabéis qué hay en esas casas efod y terafines y una imagen esculpida y una imagen fundida? Ahora, pues considerad lo que habréis de hacer. Y se desviaron hacia allá, y entrando en la casa de joven levita, en casa de Mica, le saludaron pacíficamente. Pero a la entrada del portón permanecían los 600 hombres de los hijos de Dan, ceñidos con sus armas de guerra. Y los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra subieron y entraron y tomaron la imagen esculpida y el efod y los terafines y la imagen fundida, mientras el sacerdote permanecía a la entrada del portón con los 600 hombres ceñidos con armas de guerra. Los 5 espías saludaron al sacerdote y luego, con 600 personas frente a la puerta, se fueron con la imagen fundida, el efod y los terafines. Esto deja claro que la motivación detrás de su migración a Lais no se limitaba simplemente a la tierra. Cuando se establecieron en Lais, ya habían tomado la decisión de adoptar la religión de Mica en lugar de la fe en Yahvé. Los 5 espías saludaron al sacerdote y luego, con 600 personas frente a la puerta, se fueron con la imagen fundida, el efod y los terafines. Esto deja claro que la motivación detrás de su migración a raíz se limitaba simplemente a la tierra. Cuando se establecieron en Lais, ya habían tomado la decisión de adoptar la religión de Mica en lugar de la fe en Yahvé. Desde la primera visita, los 5 espías mostraron afinidad por el sacerdote y los objetos ahí presentes. Al regresar, el primero al que saludaron fue el sacerdote, lo que indica su preferencia por él. Robar las estatuas y demás objetos, llevándose al sacerdote, solo revela que fue premeditado. Robar las estatuas y demás objetos, llevándose al sacerdote, solo revela que fue premeditado. ¿Por qué se sintieron atraídos por esos objetos y el sacerdote? Posiblemente porque en los momentos difíciles que vivían, este falso sacerdote les dio palabras reconfortantes. Posiblemente porque en los momentos difíciles que vivían, este falso sacerdote les dio palabras reconfortantes. Quizás había habido oposición dentro de la tribu de Dan, ya que invadir Lais
de esta manera y abandonar la tierra prometida no parecía la voluntad de Dios. Pero este falso sacerdote les infundió confianza en el camino que habían tomado. En situaciones difíciles, la gente anhela escuchar palabras agradables, aunque sean mentiras. En situaciones difíciles, la gente anhela escuchar palabras agradables, aunque sean mentiras. Este sacerdote cumplió con esa expectativa. Leemos Jueces capítulo 18, versículos 18 a 19. Aquellos pues entraron en la casa de Mica y tomaron la imagen esculpida y el efod y los terafines y la imagen fundida. Entonces el sacerdote les preguntó, ¿qué está haciendo? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros y sé para nosotros padre y sacerdote. ¿Acaso es mejor para ti ser sacerdote para la casa de un solo hombre que para una tribu y una familia de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué optaron por abandonar su fe en Yahvé? El mudarse a un nuevo lugar. Hay posibles razones. La más importante es la voz de la conciencia que cuestionaba la legitimidad de renunciar a la tierra prometida de esa manera. Esto podría explicar su demora en Judá. ¿Qué pensarían los 5 líderes de la tribu de Dan en ese momento? Para evitar que la conciencia les atormentara impidiéndoles asentarse en Laís, abandonando la tierra prometida, la tribu de Dan decidió borrar completamente cualquier pensamiento sobre la promesa de Yahvé. ¿Qué pensarían los 5 líderes de la tribu de Dan en ese momento? Para evitar que la conciencia les atormentara impidiéndoles asentarse en Laís, abandonando la tierra prometida, la tribu de Dan decidió borrar completamente cualquier pensamiento sobre la promesa de Yahvé. Esto los llevó a abandonar la fe en Yahvé y a aceptar una nueva fe basada en la religión de Mica. Es raro encontrar casos en los que alguien robe la identidad de otra persona. En la antigüedad, durante las guerras tribales, el bando ganador lobaba las estatuas de los dioses de bando perdedor, no necesariamente para adorarlas, sino como símbolo de su victoria. Pero en el caso de la tribu de Dan, abandonaron su propia fe y en su lugar adoptaron la religión que bando perdedor. Muy extraño. Repetimos, para evitar que la conciencia les atormentara impidiéndoles asentarse en Laís, abandonando la tierra prometida, la tribu de Dan decidió borrar completamente cualquier pensamiento sobre la promesa de Yahvé. Esto los llevó a abandonar la fe en Yahvé y a aceptar una nueva fe basada en la religión de Mica.
antigüedad. Durante las guerras rivales, el bando ganador loaba las estatuas de los dioses del bando perdedor, no necesariamente para adorarlas, sino como símbolo de su victoria. Pero en el caso de la tribu de Dan, abandonaron su propia fe y en su lugar adoptaron la religión del bando perdedor. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.